Arrancamos con el programa de hoy y ya tenemos en este ciclo de profesionales que nos envía siempre nuestra gente amiga de Vincularse, Internación Domiciliaria. Ya con nosotros en el estudio el doctor, médico especialista en medicina física y rehabilitación. No tengo el nombre acá, no me pusieron el nombre. A vos Decilo vos. Bueno, buenas tardes. Gastón Ángel Mosconi es mi nombre. Ahí está, Gastón Ángel Mosconi. Pero vos podés creer que me ponen todo. Y bueno, la producción, echamos a alguien de la producción. No, puede pasar. Puede pasar, ¿no es cierto? No, no hay vale. problema. Lo Vale, importante es estar acá para hablar de lo que vayamos a hablar, así que. Claro que sí. Contame, Gastón, bueno, trabajás en Vincularse. Trabajo en Vincularse cerca de hace 2 años más o menos. Uh-huh. Un poco yo involucrarme en esta empresa tiene que ver con mi especialidad. Por ahí muchos no conocen la especialidad, también nos llaman médicos fisiatras. Y somos médicos que nos ocupamos de la funcionalidad de las personas. Perdón, mi ignorancia, claro. ¿Médico fisiatra es esto? Claro, es esto. Es especialista en medicina física y rehabilitación. Bueno, eso es un fisiatra, mirá vos. Eso es un fisiatra. Claro. Y un poco nos ocupamos de todas las enfermedades que afectan a las personas y su normal, entre comillas, funcionamiento. Uh-huh. Pensando, digamos, el paradigma del problema de salud en cuanto afecta a esta persona. Todos los seres vivos tenemos, y los humanos, digamos, tenemos un montón de actividades que hacemos. Uh-huh. Y es a veces un poco corto ponerle una etiqueta de una enfermedad, ¿no? Entonces, para explicarte un poquitito el paradigma, ¿no? De la especialidad. Sí. Todas las enfermedades, hipertensión arterial, diabetes, cualquier enfermedad que uno puede encontrar en un libro, tiene un código que se llama la Clasificación Internacional de Enfermedades. Uh-huh. Pero eso rara vez nos dice cómo afectó esa enfermedad a la persona. Para esto, asociaciones internacionales crearon lo que llaman la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, que básicamente permite diferenciar a dos personas que, por ejemplo, te nombro uno, cómo pueden afectar a dos personas diferentes una enfermedad de CIE-10, ¿sí? Que tiene un numerito, que es la diabetes. Uh-huh. Entonces tenemos personas que son las personas diabéticas que tienen una amputación de un miembro inferior, tienen una ceguera, cardiopatía isquémica y un montón de problemas, pero también tenemos personas que son deportistas de alto nivel y ellos tienen el mismo diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Incluso personas que usan insulina. Entonces, después vemos de cómo ese diagnóstico termina afectando los cuidados básicos de las personas. Entonces tenemos una gran gama de pacientes diabéticos, pero enfermedad diabetes es una sola. Claro. Sí, entonces nosotros intentamos, hoy obviamente tratamos muchísimas enfermedades por verse afectada la capacidad de cuidarse de una persona, muchísimas enfermedades neurológicas. Uh-huh. Y estas pueden ser enfermedades degenerativas, enfermedades adquiridas, o también enfermedades del normal, o del convencional, me gusta usar por ahí esa palabra, desarrollo neuromotor. Entonces, dentro de la especialidad tratamos muchísimos desórdenes que van a generar en esa persona una discapacidad, y esta discapacidad puede ser tanto mental como sensorial, ¿sí? O visceral, o exclusivamente motora. Entonces, estamos como Milei en Estados Unidos, viste que le sonaba, así, son los trolls, digo yo. Gastón, bueno, lo que explicás es justamente tu actividad continua, no necesariamente trabajás con discapacidad o con personas que en este momento tienen una discapacidad, pero que vienen de distintos orígenes, obviamente, esas discapacidades. Dentro de la especialidad decimos que tratamos con personas que tienen discapacidades, y estas pueden ser completas o parciales, y pueden ser permanentes o pueden ser transitorias. Uh-huh, uh-huh. Si hoy a vos, Lorena, tenés una dificultad para poder hablar, vas a tener una discapacidad, una incapacidad laboral también, que va a ser momentánea, ¿no? Total. Hasta que te mejores, por decir una laringitis. Sí. Es el ejemplo más básico, pero para que te des una idea, yo me formé en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, que es lo que se llama INAREPS. Claro. Mucha gente en Mar del Plata lo conoce porque previamente era Serenil. Uh-huh. Entonces ahí se tratan un montón de enfermedades que tenemos pacientes de Mar del Plata, la zona, el país, y trastornos del desarrollo neuromotor, como niños con parálisis cerebral, uh-huh. personas con accidente cerebrovascular que previamente eran funcionales, digamos, y obtienen
un daño cerebral, que eso le genera un montón de dificultades. Claro. Entonces desde ahí es que luego también llevo mi práctica al ámbito privado, y la verdad que la internación domiciliaria es un lugar en el cual la discapacidad tiene alta prevalencia, ¿no? O sea, porque son personas que tienen un trastorno, repito, ¿no?, adquirido durante su niñez, que pueden ser chicos con parálisis cerebral que necesitan cuidados 24/7, o pueden ser personas de diferentes edades que han tenido un trauma de cráneo o un accidente cerebrovascular, o tal vez son, entre comillas, víctimas del paso del tiempo, porque... Sí, hay personas que es solo la vejez más que una enfermedad de base, ¿no? Con por ahí pequeñas condiciones de salud que en el grueso hacen que esa persona no sea independiente de sus actividades. ¿Dónde te parece que es más cómodo trabajar con el paciente? ¿En un nosocomio, en un hospital, en una institución o en su propia casa? Hay etapas para todo. Ah, ok. La verdad que si la discapacidad es una discapacidad adquirida, para darte un número, mira, la principal causa de discapacidad en adultos es el accidente cerebrovascular. Total. Segunda causa de muerte a nivel mundial y primera causa de discapacidad a nivel mundial en adultos. Entonces, su primera etapa obviamente tiene una etapa de ser asistido en una institución de agudos, en un hospital, en una clínica, digamos, después en servicios de rehabilitación, y después esas rehabilitaciones a veces son en su casa o a veces son en instituciones como puede ser una institución, un centro de rehabilitación. Seguro. Pero todos tienen el objetivo de ser aplicado en mi casa, ¿no? Y en mi rutina. Entonces, claramente el tratamiento rehabilitador contempla la dinámica de nuestros hogares, con lo cual la internación domiciliaria siempre está muy prevalente y está muy en contacto con la discapacidad, y obviamente para poder responderte un poco, te diría que hay necesidades de complejidad diferente, que algunas pueden ser hechas en domicilio y otras necesariamente tienen que ser en una institución de salud. Seguro. A mí me gustaría que ustedes no tuvieran trabajo, de verdad. Porque, sobre todo a raíz de esto que decís, ¿no? El accidente cerebrovascular, que muchas veces se da por un estilo de vida con hábitos poco buenos. Ahí, mira, te comparto dos conceptos. También, como te decía al principio, el accidente cerebrovascular es simplemente un código, un nombre de enfermedad que pueden generar una gran diversidad de cuadros después de la persona, ¿no? Ponemos persona más ACV igual, no hay un solo resultado. Claro. Para empezar, que nuestro cerebro depende a qué edad tengamos un daño, nuestro cerebro está más entero o más avejentado, entre comillas. Seguro. Eso es el famoso concepto de neuroplasticidad. Entonces, si a una persona a sus 80 años le pasa un accidente cerebrovascular, va a tener una recuperación menor. Tal vez en una persona joven la recuperación sigue siendo, ¿sí?, a pesar con el pasar del tiempo. Así que bueno, eso es todo según, cada caso es un mundo. Eso es todo según. Es particular, sí, es particular. Tal cual. Pero bueno, la idea de tener una vida sana también da como resultado, me imagino, menos enfermedades. No, obviamente después cuando uno empieza a ver cuáles son las causas del accidente cerebrovascular, tenemos que eso es lo que llamamos factores de riesgo. Un factor de riesgo es algo que yo tengo que me aumenta las probabilidades de un daño. Entonces tenemos algunos factores de estos que los podemos modificar y hay otros que no los podemos modificar. Entonces el riesgo que yo como persona tengo a sufrir un accidente cerebrovascular son un montón de factores y hay algunos que yo los voy a poder cambiar y hay algunos que no. El hecho del sexo masculino, sexo femenino, nuestra edad cronológica, esos no los podemos cambiar, ¿sí? Nuestra carga genética, si he tenido familiares con enfermedad, pero después hay esa parte que vos decís, Lorena, hay un montón de cosas que la persona puede hacer para disminuir ese riesgo. Y van desde hábitos saludables, ¿sí? Y esto incluye ejercicio, quiere decir nutrición también, tomarse las cosas más a la ligera, ¿sí? Que es este estrés, un punto tal vez, clave, digo punto yo. clave, pero digo que bueno, es obviamente parte de la ecuación y parte del riesgo. Sería bajarle el precio al decir que es la única causa, ¿no? Porque uno también tiene que ser responsable con lo que viene a decir en un lugar que tiene difusión. Sí, por supuesto. Entonces el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés, todos tienen que ver. Entonces uno tendría que ir ajustando un poquito cada tuerca
¿sí? Como para que al final de cuentas tenga un riesgo menor. Y en esto que cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular, existen diferentes riesgos, ¿no? De la que la persona o que la vida de la persona esté en riesgo. Pero si después esa persona es joven, lo que le sigue en etapas crónicas o más adelante son muchos años vividos con discapacidad. Claro. Que es un indicador incluso demográfico. ¿Se llega a recuperar en su totalidad mediante la fisiatría, este tipo de prácticas que hacen ustedes? En la totalidad uno tiene que partir de la base biológica de que no. Claro. Cuando hay un daño cerebral, el tejido neurológico deja una cicatriz, entonces uno tiene un concepto de neuroplasticidad o de tiempo que empieza a correr desde el momento del daño, que a veces se dice que son teóricos 6 meses, hay personas que pasan el tiempo y tienen otras capacidades y siguen recuperando, porque dijiste una palabra que es recuperación y otra cosa es rehabilitación. Recuperar es el hecho de yo no muevo la mano y de repente lo empiezo a mover. Claro. Algo que perdí lo recupero. Pero después tenemos un concepto de carga de lesión, ¿sí? O de daño, que es cuánta parte de mi tejido neurológico o del tejido que tenía esa función literalmente se murió. Claro. ¿Sí? O sufrió un daño, con lo cual la forma de la cicatriz es el tamaño, la localización, si afectó mi hemisferio derecho, mi hemisferio izquierdo cerebral, que tienen funciones totalmente diferentes. Vamos a terminar de darle forma a esto que te decía al principio, ¿no? De, bueno, cómo ese ACV terminó de moldear el cuadro resultante para esa persona. Y si en lugar de ACV, Gastón, hablamos de una operación, una intervención de columna, porque hay gente que se tiene que operar de la columna y está perfectamente del resto del cuerpo. Correcto, un poco por ahí iría a lo que es, en columna, digamos, hay un montón de patologías también. Ajá. Columna tenemos que entender de que es una estructura ósea, ¿sí? Un montón de vértebras, ligamentos, donde cuelgan músculos y por dentro viaja un tejido nervioso súper importante que es nuestra médula. Y nuestra médula no solamente lleva información motora y sensitiva, sino que también lleva un montón de información a nuestros órganos. Yo no soy consciente cuánta bilis hace el páncreas ni la nada, vesícula, claro, todo la vesícula, con qué velocidad se mueve mi corazón, con qué velocidad se mueve mi colon, cuánto volumen tiene mi vejiga. Eso es un montón de información que viaja a través de la médula y a través de nervios, ¿no? Pero cuando uno escucha de las famosas cirugías de columna, generalmente es una cuestión súper recontra prevalente, que son las hernias de disco. Claro. ¿Sí? O las famosas ciatalgias, como que en el común de las personas se habla, ¿no? Que tengo el ciático o me ataqué el ciático. Terrible. Y eso termina siendo un daño a un cable. Entonces ese cable es probablemente que quede algún daño. Pero el tiempo en esas estructuras es diferente. ¿Sí? Los daños en los nervios, en las columnas, tienen otro tiempo que tal vez no es el tiempo que hablábamos recién de los daños en cerebro, ¿no? Entonces, patologías en un nervio pueden tener un tiempo de 2 años de recuperación, entonces los procesos son a otra velocidad, ¿no? Seguro. Pero las cirugías tienen que ver, bueno, qué tan afectado estaba ese nervio, porque otra vez, la enfermedad es la hernia de disco. No es lo mismo que me apriete apenitas un nervio que esa hernia esté totalmente aplastando claro, otras cosas, y tiene que ver en el contexto de en quién pasa. En una persona deportiva, en una persona que tiene una mala postura, en una persona que tiene sobrepeso, que tiene artrosis. Son todos factores también, si hablamos en rehabilitación de columna, bastante amplio, ¿no? Si son también tratamientos que son solamente médicos o son tratamientos que son médico-quirúrgicos. Cada uno, digamos, es un traje bastante a medida. Me imagino que sí. ¿Cómo te valés de otros medios aparte de tus manos? Y digo, hay aparatología que se usa en la rehabilitación, ¿no? Yo obviamente defiendo un modelo interdisciplinario en cuanto hablamos de rehabilitación, en el cual en el centro uno pone al paciente y un montón de profesionales y no profesionales de la salud alrededor, para poder contemplar todo lo que nos hace como persona. Tal vez yo pienso y tengo el concepto de que la parte médica es una parte, nada más, no es la totalidad, entonces no se le puede atribuir el 100% de la responsabilidad ni de los efectos. Entonces, un equipo interdisciplinario, desde el proceso de evaluación, cada uno se puede poner
sus objetivos, su evaluación bastante amplia, y en esto tiene que ver hasta con el ancho del marco de las puertas de tu casa, si es una casa accesible. Nadie nunca contempla esto, perdón, el colegio de arquitectos, ¿no? No, pero sí, mi abuelo sí, los cagó a todos, te digo el viejo, ¿eh? Porque hizo todo plano, todas las puertas más anchas más ancho de lo normal, y es todo llano. Vos podés entrar y transitar toda la casa, salir por de atrás, ir hasta el quincho, volver. Genio. Sí, un paradigma que no es tal vez el más común. El más común no. También no, ¿viste? ¿Te acordás en los 80 los ¿cómo se llama? Los deprimidos, los living, claro, el desnivel. El desnivel. Oh, las escaleras, casas en desnivel, la habitación entero. Arriba. Pará, nunca vas a tener bueno, ninguna entonces, discapacidad. Fíjate que si hablamos en la rehabilitación de estas patologías que hablamos recién, uno termina de dar sugerencias, uno como parte de un equipo, no uno como Gastón Mosconi, lo digo, ¿no? Cuando termina conociendo dónde vive el paciente, claro, qué tan accesible, y hasta los factores es si la calle es de granza, es de asfalto, si es de primer piso, bueno, si hay un ascensor, si es escalera, todas esas cuestiones. Entonces, el equipo interdisciplinario se basa de profesionales, como te decía, de otros médicos también, pero de kinesiología, de terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, trabajadores sociales, psicólogos. Ahí está, el psicólogo. ¿Ayuda a una recuperación? Porque vamos a suponer, bueno, no es un infarto cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? Pero claro que sí, la verdad que te diría que si no está, digamos, ese profesional, te diría que un equipo estaría incompleto. Claro. Como cualquiera de los otros. Calculo que no somos imprescindibles, pero no somos reemplazables. Tampoco, claro, pero ¿no? a vos te ayuda, a vos como médico fisiatra, sí, te ayuda que esté... Me ayuda al resultado del paciente. Exacto, ¿sí? Claro. Entonces, en ese objetivo de intentar la máxima recuperación, sea motora, con la reinserción social, que eso implica, ¿no? Volver a los roles de amistad, volver a los roles de paternidad, ¿por qué no? De maternidad, si estábamos estudiando, si estábamos trabajando, de participar en cuestiones lúdicas, sociales, deportivas. Todo eso lleva, obviamente, y vos sabrás, digamos, en muchísimas escuelas de psicología, sí, ¿no? Entonces, sí, no sí, solamente el psicoanálisis, sino también en otras ramas como la neuropsicología, lo cognitivo y lo conductual, también ayudan a la persona, y no solamente a la persona, porque ahí digo que por cada persona que sufre algún tipo de estas patologías, como mínimo hay un familiar responsable detrás. Hay una madre, hay un padre, una pareja, hay un hijo, una hija, ¿sí? Hay un familiar que termina siendo la figura operativa o el referente operativo para esa persona que tiene una limitación, ya sea para leer y escribir, entonces no comprende lo que le dicen, o no es capaz de higienizarse, o no es capaz de prepararse una comida, o no es capaz de pagar sus cuentas o de ir al almacén. Entonces siempre en este paradigma hay un +1 como mínimo. Sí, vos sabés que pensaba en esa pregunta justamente que te hice, en un caso particular que conozco donde una parejita muy joven, uno de los miembros de la pareja, el chico en este caso, sufre un accidente y queda postrado, queda cuadripléjico, podemos decir. Con sus funciones, nada, no puede hacer nada. Creo que sexualmente sí, se da esto, y ahora te lo voy a preguntar, pero una pareja muy jovencita donde ella tiene que estar todo el tiempo asistiéndolo y obviamente les cambia la dinámica. Digo, la cabeza de ese flaco que está ahí, que se siente postrado, que está consciente, que está bárbaro, pero que tiene los 4 miembros superiores e inferiores inhabilitados porque no tiene ningún movimiento. Bueno, digo, hay detrás de esa juventud, detrás de que sean recién casados, hay una historia real que, más allá de tu intervención como fisiatra, digo, debe haber un psicólogo, me imagino. Tiene que haber, y también tiene que haber otros efectores de salud que den respuesta a este caso. Vamos a ponerlo como hipotético que comentás, que yo me puedo pensar en muchísimos casos que han pasado por mi asesoramiento. Y hay un montón de efectores que tienen que llevar y que contemplan a eso. Pensemos en la pareja de esa persona, cómo afecta en su dinámica familiar, tienen hijos y quién los va a buscar, que quién los cambia, que quién hace la comida, que quién también
sale a trabajar. Entonces ahí es donde ejemplos como la internación domiciliaria también brindan respuesta a esto, claro, teniendo personas para asistir al paciente, ¿sí? Y no dejar a esa persona como ese cuidador no profesional que tiene un vínculo afectivo, pero no es su trabajo asistir a la persona. Totalmente. Entonces uno también tiene que permitirles alejarse del rol de ser el cuidador, entre comillas, para tal vez tener una asistencia de un enfermero, de un acompañante terapéutico, de un cuidador justamente de la persona, para poder liberar a este cuidador no profesional, y también intentando de evitar la claudicación del mismo, un fenómeno recontra frecuente de que la persona está encargada desde la higiene, la alimentación, todo lo que te nombré recién. No, se enferma, el cuidador se enferma. Total. Existe el síndrome del burnout del cuidador, ¿sí? De cuánto se sobrepasa y de cuánto deja de hacer. Entonces, ahí es que desde un equipo interdisciplinario, y no lo digo, este es un modelo para aplicar en cualquiera de los niveles de atención, público, privado, primero, segundo, tercer nivel, se tiene que contemplar a la persona con el centro y ver todas sus necesidades, no solamente ver la dosis de insulina, ¿sí? O la cuestión muy técnica médica, sino que también a veces la diferencia es no puedo pasar de la cama a la silla, ¿sí? O la silla no me pasa por el baño, entonces ¿cómo hago? Porque no quiero que me bañen en el baño porque me hace mal psicológicamente, tener una higiene, quiero sentir la ducha en mi cara. Claro. Entonces un poco desde la especialidad, desde los equipos que abordamos a las personas, intentamos de contemplar las 24 horas de la persona. Eso es lo que a mí me da un poco de tranquilidad para la comunidad. Tener internación domiciliaria. A uno no le gusta estar en el hospital. A nuestros familiares no les gusta estar en el hospital, ni en una clínica, ni lo que sea. O sea, vos querés estar en tu casa. No, justamente, vos sabés que los procesos de salud largos, entre comillas, ¿no? Se tiene que buscar a ver, cuánto tiempo es el necesario, estrictamente y médicamente necesario, permanecer en una institución de salud, para al momento que eso ya no es necesario, automáticamente intentar de estar lo más rápido en nuestro ámbito, para despertarnos con nuestros olores, en nuestra cama, que me gusta mi frazada, que tener mi ropa a disposición, que mi baño, que mi cepillo, que mi coso, y no tener que adaptarme tal vez a normas institucionales o a ritmos institucionales que no son los propios de las personas. Y obviamente con personas más añosas, sí pasa, personas de la tercera edad que ni bien se internan empiezan a confundirse, ¿sí? O empieza con un poquito de deterioro cognitivo, ¿no? De repente está el clásico que a la abuela la internaron por una cosa y se pierde, y de repente vuelve a la casa y claro, si abre los ojos y reconoce todo. Terrible. Es muy distinto abrir los ojos en otro lugar y que te venga a atender a alguien que no tenés ningún vínculo afectivo, cero, ¿sí? Que por ahí estar en tu casa. Pero eso se tiene que dar siempre y cuando a la persona no les pongamos un riesgo mayor. Claro, no. Si estamos con una vía en nuestro brazo recibiendo un antibiótico y tengo que estar haciéndote un laboratorio para ver cómo va porque estás inestable, tal vez la casa no es el mejor lugar. Claro. Pero en cuanto eso se torna innecesario y estamos convalescentes, hay muchísima gente que se dedica a la investigación científica, y para no aburrirte con esa parte, ¿no? Pero que obviamente los periodos de recuperación se dan en esa etapa en los que se pueden implementar. Seguro. Tampoco tenemos que ser tan estrictos y para todos mandarlos a la casa rápido. No, evaluar, claro, cada caso como... Tenemos que, en esto, hay una parte del juramento hipocrático que es primero no hacer daño, ¿no? Entonces no podemos exponer a la persona a cambiar de un ámbito a tu casa si volviendo a tu domicilio te estamos exponiendo a un riesgo mayor, seguro, ¿no? Seguro. Entonces, claramente el volver a casa es uno de los objetivos de las internaciones, incluso desde el día 1 que la persona se interna. ¿Para qué se interna? Para estar bien, para poder volver a su casa. Para externarse, totalmente. Gastón, querido, contame cómo es tu día con Vincularse. ¿Cómo es la dinámica? Con Vincularse tenemos una dinámica que intentamos de aplicar, digamos, este modelo. Y mediante este modelo tenemos no solamente una comunicación, que la verdad que te diría que los primeros 3 puntos es comunicación, comunicación y comunicación. Básico entre los que trabajamos dentro de la empresa. Tenemos un área de coordinación muy grande, que tenemos comunicación diaria que tiene que ver desde la logística de los insumos hasta qué paciente está inestable. Entonces todos opinamos en la misma mesa, intentamos de que todos compartamos el mismo nivel de información,
tenemos reuniones periódicas, urgentes y no programadas también, pero Claro. tenemos las programadas en el cual tenemos un orden algo similar a un pase de sala. Bien. Sí, digamos, en el Sí, cual sí, hablamos de todos los casos y a ver qué es lo que surge. Entonces, de esa manera siempre intentamos más prevenir que curar, ¿sí? Y estar todos Bien. comunicados y que no haya ninguna deficiencia en el domicilio. Todo esto no es mérito pura y exclusivamente de los profesionales. Se necesita una gran área administrativa y de logística para poder tener en condiciones los domicilios, desde personas que se alimentan por gastrostomía, decirte que no falte ni una jeringa o ni una vía o ni uno de los preparados de alimentación, hasta bueno, qué equipamiento es el necesario, si es una cama ortopédica, si es algo para el baño, ¿sí? Si es un equipo de respirador, de aspiración, de nebulización. La verdad que la comunicación entre todas las áreas es lo que genera y lo que por ahí intentamos de resaltar desde vincularse, ¿sí? De tener esta interdisciplina, porque somos un montón de profesionales de salud, desde médicos y no médicos, y en el cual entendamos de que metafóricamente es una mesa redonda, ¿no? En la cual no hay un orden jerárquico, sino que todos vamos y compartimos la información del paciente, porque en el mismo modelo, el paciente está en el centro y es por el bienestar de esa persona que nosotros estamos acá. Seguro. Me gusta esto, bueno, es la primera vez, pero no va a ser la última ni la única que vengas acá al estudio. Por favor, es un placer. Y siempre estamos con algunas preguntas, inquietudes que van surgiendo. Trabajamos mucho con discapacidad. Hay muchas instituciones de discapacidad justamente por lo que nombrabas, ¿no? Porque tenemos el mejor instituto acá, que es el INAREPS. En Latinoamérica la gente se viene para Mar del Plata, se ha creado entre los adultos mayores y las personas con discapacidad, la verdad que un aglomerado de gente que necesita este tipo de notas que muchas veces piensan que están solos, que no se contemplan, sobre todo porque es difícil trabajar con las obras sociales, es toda una cosa, viste que toda la parte totalmente administrativa es un quilombo, salud está colapsado y yo creo no son que los años más felices tal vez, yo No. tengo 12, 13 años de práctica médica y la verdad que no son los años más felices en general para nuestra sociedad, total, sí. desde lo público y desde lo privado. Pero sí defiendo que tal vez cuando uno escucha discapacidad se ve que hay en la comunidad, en los profesionales, gente abocada a esto y es como dijiste, desde el INAREPS, desde Empresa de Internación Domiciliaria, desde ONG, desde Centro de Día, desde lugares, incluso algunos públicos, ¿sí? Que militan por por el deporte, por ejemplo, por la inclusión de las personas. Totalmente, sí, no, trabajamos acá. Desde que es el transporte hasta, sin ir más lejos, Sideli, una entidad a la cual le mando saludo a la gente de Sideli porque ellos también hacen parte de todo este proceso. Qué divino. Te cuento un caso, mira, hay un chico que había estado en INAREPS, lo tuvimos en internación domiciliaria, con los años también, cuadriplejía por una lesión medular, y ese chico pasó que el año pasado se transformó en deportista paralímpico y se trajo una medalla de París. ¿De las bochias, no? Sí, de bochias. Sí, correcto. Sí. Fue la primera vez que un deportista argentino tiene, así que a Rodrigo le mando un saludo grande. Y la verdad que es un proceso de años que lleva él. Y con José Luis seguramente ha entrenado hasta que murió y que se fue de este plano. José Luis luchó todo lo que pudo para ese deporte adaptado siempre. Tal cual, así que creo que el proceso de rehabilitación es mucho más grande que tal vez en el quirófano o en una entidad de rehabilitación. En este caso, estos ejemplos, ¿no? Y esa gente hace que, bueno, te saque una sonrisa incluso ahora cuando hablamos. Cuando hablamos, sí, totalmente, sí, coincido, Gastón. También te deben necesitar los deportistas que tenemos. Integra Sport, ¿conoces a los chicos de Integra Sport? Bueno, no trabajan intensamente y bueno, como todos deportistas también te necesitan. Más allá que hablamos de discapacidad, hablamos de enfermedades en sí, también los deportistas te necesitan. Obviamente, justamente la especialidad médica, por ahí en la charla o lo que nos nuclea acá es hablar un poco de discapacidad, claro. Pero tenemos muchísimos colegas que trabajan en equipos de fútbol, claro, ¿sí? O con deportistas de alto rendimiento, que dejan de ser pacientes para asesorarse, digamos, en un rendimiento.
desde rehabilitación de un desgarro, de dolor, de postura, de cómo podemos mejorar a ver tu performance deportiva, ¿no? No es todo en discapacidad, sino también un poquitito más amplio. Qué bueno, sí. Estuve en el gimnasio Teresa Lorca con gente de INAREPS también, hablando un poquito de eso, ¿no? De los médicos en el deporte también. Sin duda una cantidad de profesionales de distintas áreas que ayudan a eso. Así que tu profesión me encanta. A mí también, por suerte. Sí, me imagino que sí, un apostolado lo tuyo, que tenés que estar ahí, te llaman para todo. Para cosas sí. leves y para cosas para nada leves, que un poco es ahí donde los trabajos que tengo por ahí he elegido esa parte. Obviamente el fenómeno de la internación domiciliaria no es para algo leve, generalmente implican grandes desafíos, ¿no? El cuidado de las personas, que se arranca con las internaciones institucionales y terminan a veces, lamentablemente, porque no hay cuestiones curables, ¿no? Con la internación domiciliaria. Así que sí, un poco es el lugar en el que me siento cómodo y feliz ahora de trabajar. Yendo y viniendo, muy bien, ahí en internación domiciliaria. Gastón, un placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, vamos terminando. Pasaba por acá el doctor Gastón Mosconi hablando de sus actividades en la internación domiciliaria y en otras áreas también, por supuesto, en otros ámbitos. Vos te quedás acá en la continuidad de Radio La Red. Me despido hasta mañana. Que sean felices. Chau, chau. Estás en la 91.3, Radio La Red Mar del Plata, Miramar, Pinamar, 98.1 Tandil. Estás bien informado.